¿Qué tan grave es el envejecimiento de la población mundial? La tendencia psicohistórica de un planeta lleno de gente implica una gran inercia. Para cambiarla, debe encontrarse con algo que posea una inercia similar. O ha de intervenir muchísima gente, o, si el número de personas es relativamente pequeño, se necesita un tiempo enorme para el cambio. ¿Lo comprende? Isaac Asimov, Fundación. Durante el 2020, la cantidad de personas de 60 años o más en el planeta superó a la de niños menores a 5 años. Y para el 2050, se espera que el número de personas mayores a 60 casi se duplique, llegando a conformar el 22% de la población mundial. Todo esto traerá consecuencias nunca antes vistas, lo que podría generar un colapso en los sistemas de salud y producción. La sobrepoblación ha sido una preocupación natural desde las primeras ciudades, ya que esta genera polución, escasez de recursos y desigualdad. Uno de los primeros en ocuparse de este problema en los tiempos modernos fue el demógrafo del siglo XIX, Thomas Malthus, en su ensayo sobre el principio de la población, donde observaba que ésta crecía en una progresión geométrica, mientras que los recursos crecían en una progresión aritmética, lo que tarde o temprano causaría una escasez de los mismos. Aunque sus predicciones fatalistas se cumplieron solo parcialmente, no se puede negar que este tema sigue en la agenda de varios gobiernos, académicos y organizaciones sociales. Gracias a la píldora anticonceptiva, que empezó a utilizarse durante los años 60, la sobrepoblación ha dejado de ser preocupante en los países desarrollados, y es actualmente un problema de los países pobres. La medida más drástica y controvertida contra la sobrepoblación en las últimas décadas fue implementada por China, la nación más poblada del mundo. En 1979, este país estableció la política de hijo único, la cual, como su nombre lo indica, consistía en que cada familia que habitara en una ciudad podía procrear solamente un hijo. Esta medida fue establecida debido a que sus proyecciones demográficas a futuro mostraban un crecimiento insostenible de la población, el cual, consideraban, podría llevar al país a una crisis alimentaria. Esta política fue abandonada en el año 2015, aunque varios expertos de Occidente piensan que fue demasiado tarde y que sus graves consecuencias para la economía y el desarrollo del país apenas están por verse. Cuando inició esta política, la población de China era de 975 millones de habitantes. Para el año 2021 se había incrementado a 1.412 millones, lo que representa un crecimiento promedio del 1.16% anual. India es el segundo país más poblado del planeta, y se espera que para el año 2030 supere a China. A pesar de que la esperanza de vida en la India siempre ha sido muy por debajo de la mayoría de los países desarrollados, su alto índice de natalidad, la industrialización y una ligera mejora de la atención médica hicieron que su población tuviera un crecimiento acelerado a mediados del siglo pasado, para ir disminuyendo gradualmente, pasando de una tasa de natalidad del 47.1% en 1961 a 16.6% en el 2020, lo que equivale a una reducción del 30.5% en los últimos 59 años. El continente africano, caracterizado por sus extremos, alberga a los países más pobres y con las expectativas de vida más bajas del mundo, pero con la mayor tasa de natalidad. Para el año 2050, se espera que el 25% de la población mundial se encuentre en el África subsahariana. Actualmente, este continente es el que cuenta con más países que superan la tasa de reemplazo poblacional. La lucha contra la superpoblación mundial en las últimas décadas ha generado un fenómeno que solo recientemente ha empezado a llamar la atención y que, debido a la inercia de los últimos 50 años, parece muy difícil detener: el envejecimiento mundial. Las sociedades siempre se han compuesto por una pirámide poblacional, donde los individuos más jóvenes abundan más que los viejos. Actualmente, en la mayoría de los países, excepto en el continente africano y algunos países de Asia, esta pirámide ha comenzado a invertirse, haciendo que las generaciones más jóvenes empiecen a reducirse drásticamente. Un indicador de este fenómeno es la tasa de fecundidad, la cual
indica la cantidad de hijos promedio por mujer en una población, y para que ésta se mantenga en equilibrio, debe estar en 2.1, la cual se considera la tasa de reemplazo. Si la cifra baja de esta cantidad, la población joven tiende a reducirse. En el año 2020, el 56% de los países del mundo contaban con una tasa de fecundidad menor a la tasa de reemplazo. El número sigue aumentando y el analista Stephen D. Shaw calcula que actualmente se encuentra alrededor del 70%. También se ha visto que hay una correlación muy estrecha entre el nivel de riqueza y la cantidad de hijos por pareja. En un estudio llevado a cabo por la Reserva del Banco Federal de San Luis, se encontró que a mayor Producto Interno Bruto, PIB, de una nación, menos era la cantidad de hijos por familia. En los países en que el PIB era superior a los $1,000, las familias tenían un promedio de 3 hijos. Cuando éste llegaba a superar los $10,000, se reducía a 2. El doctor Herwig Berg, experto en estudios demográficos de la Universidad de Bielefeld, en Alemania, autor de varios libros sobre este tema, considera el fenómeno anterior una paradoja, ya que normalmente la biología evolutiva dicta que entre más exitosa es una población, ésta tiende a crecer más. Sin embargo, en los humanos este fenómeno se ha invertido. Como todos los fenómenos complejos, no existe una sola causa de su aparición, por lo que entre las posibles razones de este fenómeno se consideran las siguientes. Las familias en países desarrollados anteponen la calidad a la cantidad, por lo que prefieren tener menos hijos, pero invertir más en su crianza. El alto costo de oportunidad, que implica que si las parejas emplean recursos para la crianza de varios hijos, estarían perdiendo tiempo que podrían invertir en mejorar su situación profesional y recursos económicos. Conforme el nivel de vida de una población comienza a subir, las mujeres tienen mayor acceso a mejores sistemas de salud, mejor educación y mejores empleos. Como consecuencia de esto, las mujeres aplazan la maternidad para poder cumplir con sus metas personales, académicas y profesionales, lo que disminuye su ventana de fertilidad, reduciendo la cantidad de hijos procreados y en cada vez más casos, la ausencia de los mismos. En España, por ejemplo, el 79.2% de las mujeres entre 24 y 29 años no han procreado. Mientras los países en vías de desarrollo vayan mejorando su nivel de vida, lo más probable es que este fenómeno siga incrementándose y extendiéndose a más países. En los países en vías de desarrollo, el tener una mayor cantidad de hijos significa una mayor cantidad de fuerza de trabajo para la familia y una forma de garantizar el cuidado de los padres cuando estos sean mayores, mientras que en los países desarrollados generalmente se cuenta con mejores sistemas de asistencia social que se encargan de la población geriátrica. En un estudio realizado en 27 países durante el 2021 por la multinacional de estudio de mercados Ipsos S.A., se encontró que a nivel global, el 80% de la población mayor a 16 años se consideraba heterosexual, mientras que del otro 20% restante pertenecía a la comunidad LGBT, no estaban seguros o no contestaron. El crecimiento de esta comunidad disminuirá la cantidad de familias con capacidad reproductiva y contribuirá también a la reducción de los números en la población. El Dr. Jordan B. Peterson considera que las causas de este fenómeno son más profundas y que en general lo que sucede es que las personas simplemente ya no desean procrear y lo justifican con un cliché como «no quiero traer hijos a sufrir este mundo». Pero en el fondo es la consecuencia de la desintegración de la familia como institución. Hijos de parejas divorciadas, de madres y padres solteros o familias disfuncionales, que han sido víctimas infantiles de abandono emocional, negligencia, abuso y violencia, que han perdido la confianza en esta institución y en la capacidad en sí mismos de ser buenos padres. El posmodernismo ha invadido a las nuevas generaciones y les ha robado la esperanza por un futuro mejor. Hay que tomar en cuenta que este fenómeno del envejecimiento poblacional nunca se había presentado en la historia de la humanidad, por lo que no se tienen antecedentes de sus posibles consecuencias, ni del impacto que tendrá en los servicios de salud y los sistemas de producción. Las consecuencias de este fenómeno ya se comienzan a manifestar. En muchos países se ha incrementado la edad de jubilación o se ha eliminado sistemáticamente. Las edades límite para ciertos empleos se han ampliado
y cada vez es más común ver un mayor porcentaje de personas de la tercera edad trabajando tanto en el sector informal como el formal, algo que no era tan común en este último sector hace unas décadas. El grupo de edad que gasta más en servicios de salud es la población mayor a 65 años, la cual invierte un promedio anual de $11,316 por persona en Estados Unidos. En contraste, el grupo de 5 a 17 años gasta solamente $1,921 al año, lo que representa el 24% del costo de la población mayor a 65. Incluso antes de la pandemia de COVID, durante el 2019, los costos en servicios de salud se han ido incrementando por encima de la economía de acuerdo a la OMS, representando un 10% del PIB mundial. En promedio, los gobiernos de los países se hacen cargo del 51% de los gastos de salud, mientras que el 35% se sufragan mediante pagos directos. En consecuencia, cada año más de 100 millones de personas caen en la pobreza extrema, entre ellos millones de personas de la tercera edad. Cada día son más las personas mayores que viven sus últimos años en soledad y abandono. Por si esta situación no fuera suficiente, el aislamiento y la edad les ocasionan o acentúan las enfermedades mentales, lo que los aísla aún más. En Japón, este fenómeno tiene un nombre, Kodokushi, que significa muerte solitaria, y cobra la vida de 3 individuos por hora en esta nación. La mayoría de las veces, sus decesos pasan desapercibidos y solo son reportados hasta que los vecinos perciben el olor a muerte. Generalmente, los cuerpos son incinerados sin que nadie se presente a reclamar los restos o las pertenencias. Masatomi Yoko, gerente de una empresa que se dedica a limpiar los inmuebles donde vivían estas personas, comenta que generalmente los encuentran tirados en un pasillo o una habitación. A veces caen ahí por una muerte instantánea, pero en otras es un tropiezo del cual no pueden levantarse y mueren después de varias horas o días sin que nadie los ayude. Gracias a los impuestos que las actividades económicas como el trabajo generan, los gobiernos logran establecer una infraestructura que permita proporcionar los servicios que la sociedad requiere, incluidos los de salud y bienestar social. Esto es posible gracias a que generalmente se tiene una pirámide poblacional, donde los que se encuentran económicamente activos pueden amortizar el gasto generado por los que se han retirado. Pero cuando la pirámide se invierte, se reduce la población económicamente activa y se incrementa el gasto público de los individuos retirados, lo que hace imposible que se pueda mantener operando los servicios necesarios sin incrementar considerablemente la carga tributaria. También cambiará la oferta de productos y servicios. Habrá menos empresas enfocadas en productos para bebés y niños, como ropa, juguetes, alimentos y accesorios, lo que hará cerrar a muchas empresas que no logren cambiar de giro y adaptarse a las nuevas necesidades. Más adelante sufrirá la industria enfocada a los jóvenes. Esparcimiento, moda, eventos masivos. Habrá menos producción musical y cine enfocado a este público. Menos bares, turismo juvenil, artículos deportivos y gadgets, pero sobre todo, menos innovación. Todo esto generará más desempleo y desigualdad en un mundo empobrecido, antes de que los sistemas logren equilibrarse, ya que la infraestructura existente no habrá tenido tiempo para adaptarse gradualmente. La economía mundial es una gran máquina de relojería, que se ha diseñado para trabajar con condiciones muy precisas. Ya lo vimos con la pandemia del 2020. No es posible detenerla de repente sin tener consecuencias globales. El mundo entero empezará a envejecer. Veremos cada vez más negocios cerrados, bares, discotecas, clubes, salas de conciertos, parques de diversiones, escuelas, fábricas, centros comerciales y estadios abandonados. Los jóvenes tendrán que emigrar a donde se encuentre el trabajo, dejando cada vez más poblados vacíos, como sucedió en Detroit o como sucede en varios poblados de Japón, solo habitados por ancianos. Es muy probable que cuando los gobiernos se den cuenta que deben actuar, empiecen a dar incentivos para que las familias tengan más hijos. Aún así, si esto sucediera hoy, las medidas tardarían por lo menos 2 o 3 décadas en empezar a surtir efecto. Es posible que se empiece a promover la inmigración desde los países más poblados. De hecho, ese podría ser el as bajo la manga
que ayude temporalmente a Estados Unidos frente a China. Sin embargo, no deja de ser una solución temporal que tiene una desagradable contraparte social, el racismo y la discriminación. La otra desventaja es que simplemente cambia el problema de ubicación geográfica, pero no resuelve el problema de raíz. Al tratarse de un fenómeno tan singular y sin parangón, es difícil predecir qué tan graves serán las consecuencias. Existe la posibilidad de que el impacto no sea tan grande y solo sea una crisis de un par de décadas, mientras se estabiliza la población, como predice el analista geopolítico Peter Zeihan. Sin embargo, otros, como el empresario Elon Musk, el intelectual Jordan B. Peterson y el analista Stephen D. Shaw, no se muestran optimistas al respecto, y piensan que el futuro de la humanidad está en juego. De lo que no cabe duda es que es un gran reto que nos pondrá a prueba como especie. Yo creo que la inercia actual es demasiado grande y será muy difícil revertirla en unas cuantas décadas, y al final, como en otras ocasiones, la ciencia y la tecnología podrían ser la solución. Pero ya hablaré de eso en otro video.